¿Cómo estamos, Gran Max? Hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Bien, bastante bien aquí. Bueno, o sea, bien en lo anímico, riéndome un poco de toda esta demencia que estamos viviendo, porque ya no- uno no sabe ya si reír o llorar. Por eso digo, mejor tomarlo con humor. Y bueno, muchas cosas, pues sí que comentar. Bueno, y además, tú que vives en las áreas penales, te pediría que nos compartieras algo de este doctor, que creo que alguna vez comentaste esa cuestión. Para que la gente se entere, digamos, porque no sé si viste que él escribió una carta a su familia, condenado a 8 años, el don Manfred. No, a ver, Yo- tú sabías esa historia. A ver, cuéntale a la gente la nueva demencia. Sí, bueno Pablo, efectivamente teleauditores, las causas de derechos humanos cada vez están más complejas. La mayoría de estas causas termina siendo fallada por la Suprema sin prácticamente escuchar los argumentos de los abogados. Es casi un trámite ir a sala penal. Este caso es uno de los casos más injustos que yo he conocido y más extraños que te podría explicar. Es un caso que tiene muy poco de lesa humanidad, para no decirte que nada. Este caso, el de Federico Álvarez Santibáñez, así se llama la persona que falleció, es un caso Ya, en que, porque yo lo quiero contar para que la gente sepa de qué se trata esto. El 15 de agosto del año 79, en horas de la madrugada, este señor Álvarez Santibáñez, que era un profesor y era militante del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, fue ya, un detenido, angelito. claro, fue detenido junto a otro militante, que era Raúl López, por Ya, efectivos de la novena comisaría de Santiago. Estos ellos se movilizaban en un furgón y fueron sorprendidos lanzando panfletos del MIR en la vía pública. Y resulta ya, que cuando se les hace el control de detención de la época, digamos, de estos dos angelitos del MIR, se dan cuenta de que uno de ellos, ¿cómo se llama esto? Había sido acusado de poner una bomba en un bus de carabineros. Cáchate el cuento, po. Y resulta que ahí, bueno, en la detención de esta persona, intenta huir este señor Álvarez Santibáñez, se cae, se golpea en la cabeza, acá, teniendo un TEC, y lo llevaron al JJ Aguirre. En el ya, JJ Aguirre le tocó un doctor que venía recién saliendo de la escuela de medicina, no tenía nada de experiencia, y resulta que este doctor del JJ Aguirre, que lo atendió en la urgencia, no le hizo un escáner, no le hizo una radiografía, sino que lo miró y dijo, tiene aquí un tajito, y le suturó en la cabeza, nada más. ya, Sin hacer, no esperaron una hora, o si tuviera vómito, qué sé yo. Se volvió a la novena comisaría de carabineros, ahí fue interrogado por los carabineros, por esta bomba que supuestamente habían artefactos explosivos que intentaron colocar en la 15ª comisaría de carabineros. A propósito de esa bomba, se da una orden desde el Ministerio del Interior a la CNI para interrogar a este milista, a este señor Álvarez. Partieron, lo llevaron a la CNI. En la CNI, cuando ingresa al cuartel de la CNI, es atendido por un médico que chequea si efectivamente esta persona estaba o no con buena o mala situación de salud. Ese es el doctor Azar, así se llama el apellido de este señor. Y él lo ya, examina, dice que tiene una herida en el cuero cabelludo, dice que no tiene nada más y que puede seguir siendo interrogado. Se empieza a sentir mal este señor a los 2 días y llega un segundo doctor a ver cuál era el problema que tenía este mirista. Y ese es el doctor Jürgensen, ya, que llega al cuartel Borgoño de la CNI, lo examinó por 15 minutos, se dio cuenta que tenía una gastritis severa, le recetó una inyección triple y dispuso que siguiera el interrogatorio. Después, cuando terminan a los 5 días, que ese era el plazo legal para tenerlo detenido, llega un cuarto doctor. En ese caso era el doctor Lozada, quien también lo ya, examina, corrobora que todavía estaba con buen estado de salud y que podía ser enviado a la Fiscalía Militar. Se le envió a la Fiscalía Militar, si aquí no hay ningún detenido desaparecido, nada. El fiscal militar ya, lo ve, lo interroga y lo manda a la cárcel pública, a la penitenciaría. Y en la penitenciaría lo ven con mal estado de salud, a propósito del test que he tenido en la cabeza, y lo mandan de vuelta al hospital penitenciario. Y en el hospital penitenciario, cáchate, no tenían la capacidad para poder atender médicamente a este señor y lo trasladan de urgencia a la posta pública, ya al servicio de asistencia pública.
Y él llega con lo que se denomina un cuadro de extrema deshidratación, así decía el parte médico, y el golpe en la cabeza. Y el doctor de la urgencia, de la asistencia pública, se equivoca y le da furosemida, Flaxur, que es un diurético muy potente. Le da 2 ampollas y como él venía deshidratado, le da un infarto al corazón por esta negligencia médica y se muere el Mirista Álvarez. Bueno, eso Ya. pasó en el 79. Y hoy día todos los agentes de la CNI y el doctor Jürgensen están condenados a 10 años o a 8 años por homicidio calificado. ¿Qué te parece a ti esta historia? ¿Sabes qué? Mira, es una broma, realmente. Ahora, si no fuera la tragedia que hay para esa gente, los seres humanos, me imagino que Sí. todo esto acompañado de una copiosa indemnización correspondiente. Siempre lo que se busca es indemnización, pues eso, sí, lamentablemente es así. Estas causas parten con un supuesto afán de justicia, pero todas terminan con cuantiosas indemnizaciones de perjuicio a favor de las víctimas y obviamente me imagino que habrán terceros también interesados. Vaya a saber uno en qué pasa con este botín, si al final de todo Bueno, es pero tú me dices que es homicidio premeditado, están diciendo calificado, calificado. calificado. Bueno, bueno, para la gente significa que hubo planeación, mala intención, o sea, una cosa, alguna agravante esa cuestión. Si bien no es mi área, todavía me acuerdo de la universidad de esas Mira, cosas. imagínate que la sentencia de primera instancia le condenó al Estado de Chile, por este caso, que no tiene nada que ver con la humanidad, a que pagara 140 millones de pesos Ya, a favor de 2 personas. Una era la mamá, ¿ya? La señora Santibáñez, y el otro era tengo entendido, no sé si el papá o el hijo, pero se pagaron 140 millones de pesos en indemnización por este caso en primera ah, instancia. Entonces, ya. no es menor el tema. O sea, de los más altos que ha habido. Por una sola persona en una situación que, te insisto, si es que hay alguien que cometió algún tema médico, o sea, algún problema, fueron los médicos que atendieron al final o al principio al paciente, no los que estaban En el entre medio. JJ, digamos. No, no este Claro, el de doctor. J. Aguirre, que llevaba menos de un año de ejercer la profesión, y el de la asistencia pública, que no era ninguno Dora Jürgensen, que si veis un gallo deshidratado absolutamente, no le das tú furosemida, que es un diurético deshidratante. Eso es un tema médico, pero no de Jürgensen, de los que lo atendieron al final, no sé, estos de los. Lamentablemente me da pena Bueno, decirlo. Jürgen, Todos ¿por qué es él? Porque creo que 8 años de cárcel. Ah, Es que al doctor Jürgensen, que te insisto, lo atendió en la mitad del procedimiento por 15 minutos, donde no tenía ningún peligro de nada y se le dio 8 años. Y lo más increíble, y aquí te quiero explicar esto, él venía con una sentencia con libertad vigilada de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y la ya. Suprema, haciendo ejercicio de sus facultades, anula la sentencia y la Suprema condena a 8 años a este doctor Jürgensen, quien no tuvo absolutamente nada que ver con la muerte de este mirista. Nada que ver. Bueno, ¿y cuál es la explicación del ensañamiento con Jürgensen? Porque, ¿qué hizo La este explicación es señor? que no, la explicación es que fue un doctor que fue al cuartel de la CNI a comprobar la salud de esta persona, porque si hubiese sido un doctor del Ah, este hospital es su pecado, ¿ah? Haber cumplido el juramento hipocrático. Eso es el pecado del caballero. no, Bueno, yo creo que lo que va a provocar esto es que cuando lleguen a piden revisar a estos personajes, qué sé yo, los doctores no van a ir nomás. yo creo que Imagínate, no, si por revisar a alguien te acusan de homicidio. Bueno, es como si el día de mañana nosotros por defender a alguien que después muere alguien nos acusen de homicidio. Entonces, pues sabes que vaya, se puso peligrosa la profesión. Si una cosa así suena, pues sí, es demencial. hay abogados también que están siendo acusados hoy día de haber participado, por ejemplo, como relatores o como secretarios de consejos de guerra del año 73, 74, y hoy día están perseguidos por homicidio también. Entonces Por tú ves, homicidio, por haber claro, relatado la causa. por haber relatado Bueno, causa. bueno, Mira, bueno, entonces el que llevó el expediente será, no sé, pues cuasi delito de mira, homicidio por haber voy a- llevado los papeles. te voy a ¿Qué destapar otra papita. vamos? Te voy a destapar otra papita. Luego, en un par de meses más, se va a alegar en la Suprema el caso de la muerte de Víctor Jara, el famoso cantautor de izquierda, que es Víctor Jara. Sí, sí, Resulta pues. que en ese caso hay una persona
que era un abogado que lo mandó los tribunales de justicia, el Poder Judicial lo mandó a tomar declaraciones a los detenidos Bien, en el Estadio Chile. Y él vale. le tocó tomar declaración a algunos de los detenidos. Y hoy día está siendo acusado de encubridor del homicidio calificado de Víctor Jara. Por Entonces, por haber ido a tomar declaraciones a detenidos porque el Poder Judicial, ¿cierto?, lo envió, porque no, él los envía solo. qué horror. No, es horroroso y nadie dice nada, porque en el fondo son casos muy antiguos, no están expuestos públicamente y la única parte que se expone es la parte izquierda, ¿cierto? De cómo lo ve la otra parte. Entonces quedan ahí estas cuestiones en el aire y terminan siendo personas inocentes muchas veces los que terminan cumpliendo condenas totalmente injustas. Yo entiendo que hay personas que protegen los derechos humanos, todo ese cuento. Si no estamos diciendo que no estamos avalando la muerte de personas, ni mucho menos. Pero lo que estoy diciendo es que a propósito de la investigación de causas de derechos humanos, se están cometiendo una cantidad de atrocidades jurídicas, una cantidad de injusticias jurídicas que ya excede el marco normal de equivocación de un poder. Y eso, a mi Mira, juicio, va a terminar muy mal. mira, yo creo que va a terminar mal porque esta gente que está haciendo esto tiene poca conciencia histórica, parece. Primero, yo creo que hubo gente que legítimamente buscó justicia, ¿ah? Y creo que hubo algunos casos de abuso real, Claro. bueno, creo que eso pasó. También hubo gente que incluso buscó venganza, que militó tal cosa, que se yo, tal, pagar, ok. Pero ahora hay gente que se transformó en un negociado, esta gente está buscando plata. Entonces ya no se trata de que sea culpable o inocente. Se trata de que si pasaste por ahí, si te pueden involucrar de alguna manera como este doctor, para adentro. Claro. 50 palos, 100 palos, etcétera. Entonces, eso ni siquiera es justicia, ni justicia mal aplicada. Eso es sencillamente un escuadrón de fusilamiento, ¿no?, en el cual tú eres mencionado y vas a ser fusilado. Y lo que pueden hacer los abogados defensores es darte más tiempo, dilatar el proceso porque vas a ser fusilado. Da lo mismo si seas culpable o inocente, no es el tema. El tema es que aquí hay plata que cobrar. Porque incluso llama la atención de este médico porque ya empezó a pasar el negocio, porque para mí ya esto es un negocio, al mundo que ya estaba en el mundo militar, que ya me parecía pésimo. Ahora empezó a contaminar el mundo civil, porque tú dices que los médicos, los abogados, y pronto, no sé, pues a los choferes, todos van a empezar a ser involucrados porque hay la posibilidad de sacar algunos millones ahí, Bueno, de hecho, millones que pagamos todos nosotros. ¿Mm? hay un caso, hay una persona muy conocida en el medio que era dueño de camiones en la época del 73 y siguiente, en la zona de Paine, Wynn, San Bernardo, y le pidieron camiones a él, el ejército, y él prestó Ya. camiones porque el ejército se los pidió. Mm. Y en esos camiones transportaron detenidos, y resulta que hoy Ya. día el dueño de estos camiones está hoy día condenado, cumpliendo condena por causa de derechos humanos, que era un empresario de la época. O sea, pero el tipo los manejó siquiera, o sea, ¿sabía algo o prestó los No, camioneros? de hecho, hay muchos casos en que los choferes de camiones en que se transportaron detenidos, y que eran choferes del ejército, también están hoy día condenados y acusados como autores, como cómplices de lo que pasó después con los detenidos, después de haber sido transportados, cuando llegaron al regimiento. Entonces tú te das cuenta, bueno, ¿qué sentido tiene castigar a un chofer que lo único que dijo, diga, maneja el camión, pero el chofer no es el que regula o el que tiene el dominio respecto a la carga? O sea, si se suben detenidos, si se transportan pertrechos u otra cosa, no es resorte del chofer del camión. Bueno, toda esta Obvio. gente ha sido condenada. En el caso Colombo, ponte tú las operaciones Colombo, cuando en su momento se condenó a 76 agentes por un solo secuestro. Ujú. Ahí incluso hubo personas que la única función que cumplieron en el cuartel donde estaba detenida la víctima era abrir y cerrar el portón de entrada de los autos. Y esas Ya. personas terminaron condenadas como cómplices del secuestro Por levantar calificado. la barrera, pase, ¿ah? Claro, y pasaba el auto con detenidos, sin detenidos, en fin, etcétera. Se pasan y entran auto Mira, a un cuartel.
¿Sabes a lo que aludo con la conciencia histórica? Resulta que toda esta gente que está viendo estas aberraciones de nuestra justicia, tiene hijos, tiene nietos, tiene bisnietos, muchos están vinculados a las Fuerzas Armadas y en algún momento, si están en una función de poder, puede que pasen la puerta. Y ahí no hay nada que alegar, porque esta cosa es así. Entonces, a mí lo que sorprende es la increíble falta de conciencia histórica y de la importancia de las decisiones. Por ganarse unas luquitas, sacrifican a generaciones futuras. Entonces, esta cuestión realmente, bueno, si después con los años pasa una nueva cuestión y el Poder Judicial lo pasa pésimo, bueno, que esté consciente de que las causas se sembraron en estas aberraciones que están cometiendo y que están validando. Así que yo realmente no entiendo a estos ministros, porque estas cosas, porque tú mencionas, creo que en la tercera sala penal que Segunda, está, segunda. la segunda, que está en Balcán esta cuestión. Sí, total, total, absolutamente. Bueno, ya, ya Total. después de esa pequeña estapada de olla, eh, ¿qué te parecen los insultos? Perdón, los indultos. ¿Qué te parecen los Ay, indultos? no. Ya para pasar a otra área presente. Volvamos al presente. A ver, ¿Qué- tengo qué- hartas cosas que decir con los indultos. Yo estoy bien sorprendido. A mí no me sorprende que la izquierda meta la pata, que la izquierda se equivoque, que el presidente de la República no tenga idea de lo que está haciendo, que sea muy mal asesorado, porque la gente que está lamentablemente asesorándolo es inexperta, es incompetente muchas veces. Piensa usted que la ministra no era ni abogada, lo cual dificulta entender, ¿cierto?, cómo funcionan temas tan complejos jurídicamente hablando como un indulto. Pero a mí lo que me sorprende es las vueltas de carnero, el cinismo que hay detrás de todo esto. O sea, si ellos están convencidos de que hay que indultar a delincuentes y que hay que indultar a un exfrentista, que es un terrorista, ojo, es un terrorista, Sí, esa es su absolutamente. convicción, esa es su convicción, ellos ejercen su facultad, que la tienen, porque por ley tienen facultad para indultar, ¿cierto?, a delincuentes, aunque parezca Ya. increíble, pero se puede. Lo que pasa es que uno espera que, aquí en el segundo tema, que esa facultad de indultar a delincuentes sea, digamos, por razones que ameriten el indulto, o sea, razones humanitarias o Obvio. razones efectivamente distintas a aquellas razones por las cuales se le condenó. Pero lo que encuentro insólito es que luego él diga que esas personas son inocentes. Porque entonces, en el fondo, nosotros, claro, yo podría decir hoy día, con toda justicia, de que ninguna de las personas que está cumpliendo condena en Punta Peuco y Colina son culpables. ¿Por qué? Porque ninguna de ellas tuvo un justo y debido proceso de derecho. Todas fueron juzgadas por el sistema antiguo, todas no tuvieron abogado presente, todos fueron condenados por ficciones legales y por presunciones judiciales. Y entonces, bueno, debiesen ser todos ellos también objeto del indulto. Sí, sí. Cuando el Poder Judicial, equivocado o no, te condena, tú eres culpable, aunque tú digas lo que digas, aunque esté mal hecha la condena. No es el presidente el que tiene que entrar a valorar eso. Ahora, arregló seguido toda esta cuestión. Lo más increíble es que ahora sale diciendo el gobierno de que se equivocaron, de que si el presidente hubiese tenido todos los elementos, no hubiese indultado a estas personas. Entonces, Extraordinario. esto es francamente inentendible. O sea, esto, mira, a mí me pasa con el tema del aborto. Cuando sale la gente, no, si yo soy súper pro aborto, pero no quiero matar a nadie, porque si hubiese sabido que hay una vida ahí, entonces no la mato. Bueno, es que claro, si tú estás a favor del aborto, yo no estoy a favor del aborto. Si tú estás a favor del aborto, bueno, tú estás a favor de matar a un inocente y punto. Y esa es tu convicción, buena o mala. ¿Ah? Aquí igual, si tú estás convencido de que el delincuente tiene que estar en la calle y que el inocente tiene que estar encerrado en sus casas, con rejas, con cámaras, con perros, con pistolas, bueno, esa es tu convicción y hay que elegir a otra persona como presidente en la otra pasada. Pero tú no puedes estar cada 10 minutos cambiando tu convicción. O sea, sí soy Mira, inocente, y es culpable, no tenía los antecedentes, los tenía, pero no los entendí. Es mira, sabes francamente... que yo estuve viendo algo de esta cuestión. Porque la verdad que como no, indulto no es tema que uno, por lo menos en mi caso, yo lo veo en la universidad y nunca más me metí como a estudiar. Pero a raíz de esta situación, como que anduve repasando la ley y las normas, que además estaban mal citadas en los decretos, eso para introducción. Bueno, lo primero que me llama la atención es que esto de la inocencia, en particular de este señor Mateluna, el presidente hace la declaración por la prensa, después la Claro, ratifica en Brasil, digamos.
Y él llega y dice que este señor es inocente y que ha llegado a la convicción. Y lo que me sorprendió mucho también apoyado por el señor Harasich, rector de la Universidad, Facultad de Derecho, Claro, claro. apoyando esta cosa de que el presidente puede indultar por inocencia, o sea, de Ripley. Bueno, después estuve viendo y resulta que como este señor ya había sido indultado, la verdad que la ley no faculta el doble indulto salvo por razones fundadas. Pero si uno lee el decreto no da ninguna razón. Por lo cual lo que abre eso es lo que dices tú, bueno, cualquier otro reo, pues, bueno, si no hay razones, Claro. pues tiene derecho a pedir la misma cosa. Por lo cual, yo creo que la puerta que abrió esta gente, en un Sí. acto de irresponsabilidad, desconocimiento, además, no debemos olvidar que el presidente estudió Derecho, pues es egresado de Derecho, así No, que pero no terminó la carrera. Y dudo que estamos de haya hecho. acuerdo, pero ese derecho constitucional en materia de segundos años, pues uno es las Sí. primeras cosas que te enseñan es la separación de los poderes, pues, o sea, Ah, ¿qué querés que te diga? mira, Entonces, a mí me llama la atención lo siguiente, aquí te voy al punto, Pablo, en esto. Si la convicción del presidente de la República es que, por ejemplo, el señor Mateluna o cualquiera otro de los indultados es inocente, escúchame bien, lo que correspondía hacer por parte del presidente de la República o los ejecutivos o los partidos de gobierno es acusar constitucionalmente a los ministros de la Suprema porque están condenando inocentes y están aplicando mal la así, ley. Eso es lo que correspondía. Si ellos tienen convicción de que los jueces están prevaricando y están cometiendo, ¿cierto? Fallos totalmente contrarios a lo que es la justicia, bueno, entonces ese era el camino. Pero decir ahora, bueno, la verdad es que no estoy tan seguro, no tengo los antecedentes, quizás me equivoqué, es lo que yo creo respecto a él, pero es una opinión personal, es de una cobardía, perdona que te diga, es de una cobardía intelectual y moral salvaje. Uno tiene que morir con las convicciones puestas, a no ser que uno reconozca un error. Y además ¿sabe que qué? en estas situaciones, en las dos alternativas son metidas de pata. Primero, si leyó los documentos y él dijo yo estimo que es inocente, metida de pata. Y si es verdad lo que declaró la presidenta Vallejo, que no leyó los documentos y el presidente está dando indulto y ni siquiera los lee, o sea, por los dos lados, muy mal, porque significa que estamos frente a una persona que sencillamente tiene una negligencia enorme, que suelta preso y ni siquiera se da cuenta porque cuál es la causal, ni las lee. Entonces, realmente esto es una metida de pata enorme y que yo creo que le va a costar mucho tiempo sacárselo. Hagan lo que hagan, porque prometieron unos bonos entre medio y tiraron que venía esto tratando de disfrazarlo, pero mi sensación es que no está disfrazada nada. De hecho, vi que en la última encuesta de la academia, donde ya se midió el efecto, bajó 9 puntos más de apoyo a nuestro querido presidente. Anda como por el 21 o por algo así, pues imagínate. Ese es el efecto que tuvo esta irresponsabilidad enorme. Así, bueno, y va perdiendo, está en una fase de descomposición y con una economía cuyos pronósticos son muy malos. Así que bueno, vamos a Oye, ver dónde termina esta cosa. y destapemos bien la olla, porque yo te voy a contar un par de cosas que a lo mejor la gente no las tiene por qué saber. Porque se ha Adelante. hablado mucho de la teoría del empate con los famosos indultos del presidente Piñera. Yo te voy a contar Ah, cómo fueron esos indultos, porque yo los conozco de por cerca. favor, Eh, comparte. y quiero dejar claro la situación de uno versus otro. Yo te voy a explicar los casos y tú después vas a hacer un análisis de lo mismo. Eh, el presidente Piñera indultó, que yo me acuerde, a 4 personas. Una fue el fiscal Torres Silva, no sé si tú te acuerdas de él, el Sí, ex por fiscal del supuesto. ejército que cumplía condena en Punta Peuco, y lo indultó porque estaba muriéndose de un cáncer terminal de última instancia. Y bueno, le dio lo trató de indultar y se murió. Lo trató de indultar y se murió. Toc. Se murió antes de que funcionara ese cuento. No alcanzó ni siquiera a ejercerse ese derecho. Después, Yeah. una persona, que era un coronel en retiro del ejército de más de 75 años, llevaba 2 años y medio hospitalizado cumpliendo condena. 2 años y medio en el hospital cumpliendo condena con 1.500 enfermedades, en fin, etcétera. Y a esa persona le dio un indulto para que siga cumpliendo la pena en el hospital. Y cuando lo dieran de alta en su casa. Entonces, es el segundo. El tercero es de una persona que estaba en una etapa terminal de una enfermedad crónica, pulmonar. Le dieron el indulto para que estuviera en su casa y se murió a los pocos meses. Ya estaba fallecido. La otra persona
le quedaban apenas 1 año y medio de condena. Era una persona de más de 85 años que estaba también con un cáncer muy avanzado. Y también falleció esa persona. Entonces, tú te das cuenta de que los 4 indultos que dio, 3 han fallecido a los pocos meses y uno sigue hospitalizado y va de la casa al hospital, del hospital a la casa. Entonces, los 4 indultos, entre comillas, son indultos absolutamente justificados en el estado de salud de cada persona que estaba literalmente terminal, tan terminal que a los pocos meses murieron, y además en la edad que tenían, 80 y tantos años cada uno. Entonces, ¿cómo tú vas a comparar 4 indultos en esas condiciones con 3 indultos de personas jóvenes, en buen estado de salud, delincuentes comunes? Uno quemó una iglesia, el otro atropelló una PDI, el otro, ¿cierto?, quiso matar a un carabinero, el frentista asaltó un banco, pero ¿de qué estamos hablando? Bueno, a ver, se me quedó pegado. Mira, aparte de eso que tú estás mencionando, que eso yo lo estuve tratando de averiguar, decir, bueno, ¿por qué estuvo en su momento el primer indulto a Mateluna que era terrorista? Que lo hizo Sí, Ricardo Lagos. Bueno, y resulta que el señor Mateluna fue indultado por una ley que hubo, que obligó a Lagos a indultar. Entonces, no es que tampoco en esa época se hubiese perdonado, bueno, este es un terrorista y es primer indulto. No, claro. no, no han habido políticas de indultar terroristas condenados, salvo ahora estos últimos años que han empezado a aparecer estas cosas de cárceles especiales y toda esta demencia que estamos viviendo, que es el mundo al revés. Así que, bueno, Ahora, yo otra creo que esto cosa, le... ¿Ah? dale, dale Yo nomás, creo que dale. esto le va a seguir penando al gobierno porque es otra de las metidas de pata. Y bueno, habrá que ver si entre este programa y el otro, si estamos acá y Dios quiere, no se mandan otra medida Oye, porque este ya... otra cosa que también quiero dejar claro, porque yo siempre estoy leyendo a los teleoyentes, y se hablaba de que Piñera indultó a 4.000. Escúchenme, hubo un proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que fue un indulto conmutativo por la ley COVID. Pero eso no lo dio Piñera. Piñera lo que hizo fue proponer que atendía la pandemia, que estaba afectando a todo el país, que no había vacunas, que nadie sabía lo que iba a pasar. Era el pandemonio, que a los X delincuentes de menor peligrosidad o que le faltaran menos años, que tuvieran más riesgo de COVID, se propuso un proyecto de ley para que el Congreso, que al final lo arregló entero, terminara por aprobar una ley de amnistía, por así decirlo, cubierta en un indulto conmutativo a partir del COVID. Que curiosamente ese proyecto de indulto conmutativo no favoreció a ninguna persona de Punta Peuco Colina, ningún uniformado, siendo que Para los varios. mayores, claro, las personas de mayor riesgo eran las personas de 80, 90 años, que es lo único que eran uniformados. Bueno, el ministro de Justicia Larraín fue el único que no incluyó a los uniformados ni a los carabineros mayores de 70, 80, 90 años en el indulto, a pesar de que las Bueno, razones eran de salud. Es decir, que esta cuestión lo encuentro bueno. increíble. De hecho, varios murieron por COVID, pues si eso es así. Entonces, Varios. los Más de 20 condenaron a la personas muerte, ¿no? murieron más de 20 personas después de ese proyecto de indulto conmutativo que se aprobó en el Congreso, porque no los incluyeron. De hecho, este señor Larraín, que actuó con una cobardía moral intelectual enorme, porque esa fue la forma de actuar de él. Él tenía miedo que si él incluía a las personas de mayor riesgo que eran uniformados en la ley de proyecto de indulto conmutativo COVID, él iba a ser acusado de amigo, violador de derechos humanos o amigo de la colonia Dignidad, porque siempre se le ha vinculado a él a la colonia Dignidad y a Paul Schaeffer. Y por lo tanto tuvo miedo, actuó con miedo para que no lo acusaran constitucionalmente, para que no le pasara nada, y el miedo significó la muerte de más de 13 personas que cumplían condena. Pero mira, Carabineros. hoy en día, como vimos, no me acuerdo si el programa pasado, esto de las tesis de la Chile, la conducta del señor Schaeffer sería aceptable, algo que darle un espacio, algo que mirar, ¿no es cierto? Así que quizás no tendría que estar ni tan preocupado de esa situación, digamos. Así que, No, bueno, pero si años atrás, tú tienes más años que yo y sabes mejor que yo cómo fue este cuento. Años atrás, cuando Pinochet estaba vivo y era senador y era cierto expresidente, andaba para todos lados con la raíz sacándose fotos con él, pues sacándose fotos con la Junta, sacándose fotos aquí y allá. Entonces, ahora desconocer su pasado y ser tan desleal con principios básicos que dicen relación con proteger
a alguien que se está a punto de morir, yo encuentro que es una deslealtad, una cobardía, una traición. Es lo más deleznable de la política. Esa persona realmente no estuvo en la política para ayudar a las personas, estuvo por ayudarse a él mismo. Y harto bien que lo hizo, porque se ayudó fantásticamente. Bueno, donde caliente el sol, el sector, la politiquería nacional, nada nuevo bajo el sol por ese lado. Bueno, Ahora, has visto, bueno, y siguiendo con lo mismo, se nos fue la ministra de Justicia, o sea, como viene un meme ahí, fue ofrendada a los dioses y cayó, digamos, como muy en el gobierno supuestamente feminista, caen todas las mujeres, la que así, la todas para afuera. Así. Y bueno, y cayó. Ahora, la verdad, para serte franco, a mí me tenía muy sorprendido de que una historiadora, socióloga, no sé qué cosa era, fuera ministra de Justicia. socióloga, era socióloga, sí. Socióloga, porque estas cosas son sumamente técnicas, entonces no se trata de algo que tú puedas estar por encima. ¿Sí? Para hablar con jueces y cosas hay que conocer el tema y se notaba permanentemente los errores. Yo creo que también se notó en esto la falta de experiencia para tratar de obtener, bueno, finalmente tenemos un fiscal nacional, pero pucha que costó la cuestión. Pero la sacrificaron nomás. Tuvo que caer y cortarle la cabeza, haciendo que el decreto viene firmado por ella y por el presidente. Además, Sí, curiosamente, este decreto es decreto exento, no pasó por la Contraloría. Se saltaron la Contraloría. Ahora, no es que el controlador Bermúdez haya sido sumamente obedecido, porque recuerdo cuando reclamó por la intervención en las campañas, por el apruebo y todo lo demás, no le tiraron ni pelota. no, Probablemente claro. no lo habría, pero aquí habría tenido la facultad legal de decir, oiga, le falta el fundamento al decreto, que explíquenos este doble indulto, etcétera. Pero bueno, así que ya tenemos un nuevo ministro de Justicia. Bueno, espero que le vaya bien por lo menos. Por lo menos designaron un abogado a cargo de justicia, pues eso ya me parece un avance por lo menos. ¿Ah? Sí. No es sociólogo ni experto en doctrinas de género y toda esa cuestión. Así que muy, muy bien. Ahora, después, ¿qué otro tema aquí estábamos? Yo tenía, que nos Tú mandaron tocaste, acá que... tú ¿Mm? tocaste recién un tema que creo yo que no podemos dejarlo pasar, que es el tema del feminismo y la convicción del gobierno. El gobierno se dice que es un gobierno feminista, paritario, pluricultural y todas esas cuestiones que nosotros sabemos que son poserismo nomás, que son pura forma y nada de fondo. Resulta que la ministra del Interior fue la primera a salir del gabinete, y era mujer. Efectivamente. ¿Mm? Resulta que la ministra de Justicia inmediatamente se le dio la renuncia, se sacó del gobierno y pusieron a un hombre, siendo que efectivamente son feministas. Y hoy día, dentro de los muchos actos, estos son algunos nomás, en la Cámara, en el Congreso, se intentó por parte del Partido Republicano incorporar una cláusula para que no puedan salir elegidos en esta nueva constituyente, digamos, personas que tuvieran deudas de pensión alimenticia, papito Sí. corazón que se llama, o que sean o hayan sido condenados por violencia intrafamiliar, los hombres que le pegan a la mujer, por así decirlo, que es algo que claramente protege a las mujeres y es ultra feminista. Y ¿Mm? resulta que fue rechazada esa moción por la izquierda, fue rechazada esa moción por el gobierno, por los parlamentarios del gobierno. Entonces, yo ya no sé qué entender de cómo se protege a las mujeres. O sea, el gobierno la señal que da, quiero proteger a las mujeres dejando que las sigan pegando y que esas personas lleguen al poder y que las personas que lleguen al poder ojalá también deban la pensión alimenticia. ¿Qué opinas tú de eso? Es que no me extraña nada. Pues, sí, mira, hace mucho rato que yo tengo claro que este discurso de género no tiene nada de feminista, pues esto es un chamullo. Pues, de partida sabemos que va contra la biología, que va contra las pruebas de genética, pero no solamente eso, la serie de antecedentes científicos que dice que eso son un montón de tonterías, sino que además depende del lado político de la mujer. Pues, sí, sí, sí. Entonces este nuevo movimiento feminista es un movimiento político que están Sí, usando la excusa feminista. Lo mismo que pasó con los mapuches, pues hablaban a favor de los mapuches, cuando votaron los mapuches, 70% en contra de todo el discurso que estaban. Es la misma cuestión. Entonces, esto es usar determinadas causas políticamente para tratar de sacar votos. Si es nada más que eso, si el resto es puro bla bla. Porque lo que sí. tú acabas de recordar, o sea, es absolutamente aberrante. O sea, como un papito corazón va a ser candidato nada menos que a la Cámara de Diputados o al Senado. Salvo que no sé, pues quieran tener la versión de
del deudor en la Cámara para escuchar todos los lados, una cosa así se me Bueno, ocurre. no olvidemos que hasta candidatos a presidente han tenido problemas de deuda en el pago de las pensiones alimenticias. Entonces, hay un problema cultural de fondo. Si yo entiendo que la democracia tiene que darle oportunidad a todos, eso lo entiendo. Pero ellos viven, me refiero a ellos, al gobierno de señales. Oye, es que vamos a dar esta señal, es que queremos dar esta otra señal. Y las señales que dan son absolutamente contrarias a Mira, lo que ellos yo proponen. diciendo, yo no creo que haya un problema cultural. O sea, lo que yo creo que hay un problema es en la casta política. Ah, Porque claro. si tú le preguntaras esta misma cosa que nosotros estamos comentando, creo yo, a la población, diría, ese señor no puede ser candidato porque tiene deuda alimenticia, porque tiene violencia familiar. Lo Sí, diría sí, directamente, diría, ese señor no puede ser. Pero aquí, como estamos protegiéndonos y peso y contrapeso y todo, no se puede que se sepan historia entre uno y otro, ¿sabes qué más? Esta cuestión no la toquemos y para la tele digamos que somos protectores de las mujeres, pero en la práctica no lo somos. Así que es verdad. eso es. Lamentablemente, nuestro grupo político se está transformando en una casta que cada día representa menos el sentir ciudadano. Ya no le interesa. Y se ve claramente con el proceso constituyente. Si tiene 3, 4 puntos de apoyo, a la ciudadanía ya no le interesa. Tiene un 60% de gente que no quiere que haya y lo van a hacer igual. Sí. Ahora, escuché incluso una persona con la cual normalmente diciendo, doña Pamela Giles, que le dijo que este era un proceso antidemocrático a espaldas del pueblo, etcétera, y debo decir que esta vez le encontré toda la razón a doña Pamela. Le dijo todo lo que le dijo es cierto. Y bueno, y es lo que estamos viviendo. Ahora el momento que tenemos nosotros es en las votaciones, de decirle que se vayan a la punta del cerro a esta gente, y que realmente están velando por la de ella y no por la de los ciudadanos. Sí, esa es la Ahora, verdad. yo no sé si tú escuchaste en algún momento una entrevista a un historiador que entrevistó a Fernando Pausen y que dice que que es bien conocido de izquierda, ay, no me voy a acordar, hay un historiador, a ver si alguien ahí se recuerda el nombre, pero bueno, no importa. Lo que él dice es que normalmente cuando se producen en nuestra historia procesos revolucionarios, la derecha y la izquierda se alían y transan entre ellos para arreglar el pastel. Ahora, el problema es que ahora le entraron los republicanos y algunos Sí, del Partido de la Gente que lo están apuntando a la cara y le están mostrando el negociado de la cocina que están armando, para asegurarse ellos y mantener sus cuotas de poder. Escuché a Johan Kaiser hace unos días decir precisamente que cualquiera que alegue, como escuchó al senador Rojo de Ors, no le tiran pelota y ellos siguen automáticos porque se están repartiendo las cuotas y se están asegurando la torta. No les claro. interesa a los ciudadanos, no les interesa lo que queramos, no les interesa a sus sectores políticos, les interesan ellos. Así que, bueno, cuando llegue el momento, que es en la urna, habrá que anotar todos estos nombrecitos para sacar la cuenta en su momento. Perfecto. Porque realmente, pues, acaba de pasar también con la acusación de Carol Cariola, que resulta que doña Carol, cualquier persona que la cuestione, aunque sea de la manera más civilizada, la está maltratando por mujer. Así que aquí pasa a ser importante el feminismo. Claro. Y resulta que todos los de Chile fuimos con el voto de censura a Carol Cariola, desaparecieron, no fueron, votaron en contra, etcétera. Entonces, bueno, frente a quién estamos, gente que se está cuidando la espalda a ellos y no le interesa ni el país ni los ciudadanos, y para qué decir nosotros, que somos los que además pagamos los impuestos y los mantenemos. Así que bueno, hay que estar muy presente y anotar todos estos nombrecitos cuando llegue la hora de las elecciones. Para Tal cual. sí, pues, recordarles todo lo que siguen haciendo. Además, yo te lo digo de ahora y espero no equivocarme. Yo creo que si sacan un nuevo proceso constituyente va a ser rechazado de vuelta, a raíz de todas estas lesiones. De partida por no haber hecho el plebiscito en Trump y después por todas estas cosas que ya están empezando a pasar, que yo creo que se van a ir agravando mientras va aumentando esta situación. Porque realmente esta gente, la ciudadanía, les da lo mismo y parece que no viviéramos en una democracia. Si quieren hacer un partido único y ser autoritario, díganlo una vez por todas, como decís tú, bueno, ya díganlo, pues, señor. Si quieren Sí, instalar una dictadura, díganlo, bueno, ya veremos nosotros qué hacemos. tal cual. Ah, Oye, Gabriel así que así, Salazar, historiador marxista, dicen. exactamente. Muchas gracias, se me había ido el nombre, pero efectivamente, marxista, pero conoce muy bien el comportamiento de nuestras clases políticas. Y él dijo, esto es lo que están haciendo y lo han hecho toda la historia y lo están volviendo a hacer.
Así que bueno, hay que seguir develando estos chistecitos que se están mandando estos caballeros. Así que parece que se nos viene otra constituyente entonces. Sí, Porque lamentablemente. todos la aprobaron, les dieron lo mismo todas las objeciones, no hay plebiscito de entrada, como era previsible, porque eso nosotros se supone que lo decidimos hace como 3 o 4 años ad eternum, como diría un abogado, hasta que salga un nuevo mamarracho, porque esto huele a mamarracho con todos estos pseudo controles. Además, yo insisto, ellos no conocen la historia del Partido Comunista, bastaría ver toda la cantidad de acuerdos que se han firmado y han dicho de partida en la constituyente pasada, también se pusieron bordes, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿Y qué pasó con esos bordes? No se respetaron. Se los pasaron todos por cualquier lado, pues, entonces, Lo que y pasa, todos yo, van a... Te escucho, te escucho. compadre, no, lo que yo le decía a Pablo, hay algo que a mí no me cuadra, no me cuadra, no me cuadra, no me cuadra, y yo creo que a la gente tampoco le cuadra. Y es que insiste esta élite política liberal, digamos, que incluye a RN, a la UDI, a los amarillos, obviamente a la vieja concertación, a la izquierda intransigente, en fin. Es lo siguiente, hoy día tenemos graves problemas sociales y tú lo sabes muy bien, estamos con el tema de la inflación absolutamente en las nubes, estamos con la delincuencia ya desorbitada, desatada, la inmigración está totalmente descontrolada, hay terrorismo en la Araucanía, hay problemas en la educación escolar, donde los colegios emblemáticos ya fueron los peores evaluados en la prueba PAES, ni hablar del sistema de salud totalmente colapsado, en fin, etcétera. No quiero seguir amargando a la gente con esto, pero yo lo que no entiendo y lo que no me cuadra es cómo en el mundo de Dios y del hombre una constitución nueva va a arreglar esos problemas. ¿Cómo? Y eso es lo que no puedo entender. Porque en el fondo la excusa que esta elite, porque es una elite de políticos, dice, oye, es que necesitamos una nueva constitución porque así se van a arreglar los problemas y la cuestión. ¿Cómo? ¿Cómo una letra en una constitución va a sustituir un presupuesto, una voluntad política, va a traer un ministro experto donde no lo hay, va a poner gente capacitada hoy día donde no la hay? En fin, ¿cómo va a poder solucionar el tema de las filas? ¿Cómo va a poder solucionar el tema, ¿cierto?, de la mejora en la calidad de la educación de los alumnos? ¿Cómo va a arreglar Sename? En fin, etcétera. Si esto es de Ah, loco insistir, gastarse miles de millones, dejar al país en ascua, en una incertidumbre del día de la marmota que nunca acaba, por algo que no va a solucionar nada, viejo querido. A ver, bueno, fuera que estoy totalmente de acuerdo que la Constitución no tiene nada que ver con esos problemas. Primero, voy a sentir contigo, yo no creo que este sea una elite. Yo creo que esto es una casta, porque una elite igual te indica que es como lo mejor, digamos. No sé, oye, pertenece a la elite del fútbol, a la elite del tenis, a la elite del universitario. No, esto no es una elite. Esta es una casta de tipo que están aprovechándose una situación para ellos, salvo honrosas excepciones. Así que esa es la primera cosa. En relación a la inmigración desatada, mira, yo estaba hablando con gente que está en Colchanes, me dice que todos los días, Sí, de a 15 personas, 10 personas, y hay unos buses ahí preparados y los traen y los están dejando en la noche, en sí, distintas partes para que la gente no se entere. Pero además resulta que estas personas, y lo escuché la otra vez en una entrevista a Arturo Ruiz, el filósofo que habló la otra vez con Joanes, que ajá, alguien mencionó, uno de los invitados, de que sí, estas personas son entrenadas a través de gente que trajeron de Cuba en Bolivia, pero no son entrenadas en guerrillas, sino que son entrenadas en qué decir, en nuestra ley, a qué comunas ir, que son 7 u 8 las que firmaron con el ACNUR, y ahí además copar los colegios nuestros para que nuestros niños, los chilenos, no tengan derecho a la educación, sino que estos niños extranjeros reclamando todos los derechos. Entonces, y en este plan, que es sistemático, el gobierno no quiere cerrar la frontera. Habla, 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 pero sigue pasando todos los días, porque aquí hay un intento de destruir la identidad de la nación chilena. Eso es lo que hay detrás de esta cuestión. Entonces nosotros vamos a tener que estar muy alertas si queremos defender nuestro país, si queremos defender a Chile, porque yo no tengo ningún problema en que lleguen inmigrantes, se hayan cumplido los requisitos legales y hay gente honesta que venga a trabajar. Pero esta cosa con el cual a esta altura el gobierno es cómplice porque habla y hace otra cosa, sencillamente es un intento de destruir lo que nuestro país es y pasarlo a hacer otra cosa, una majamama de no sé qué.
pero nuestros héroes fueron atacados. Ya resulta que, como mencionaba la otra vez, vienen hablando del litio, y el que dio el litio se llama General Baqueano y lo sacaron de la plaza. Pues, entonces, estamos realmente ante un intento de ataque sistemático, y resulta que parte de los que nos están atacando están en la moneda. Sí, sí, al final, eso es. O sea, y esto es una vergüenza. Así que, y entre este plan, me da la idea que está comparado la Constitución, porque el nuevo proyecto sí trae una cosa, más poder al Estado. Y yo creo que lo que están tratando ahí es para negociar nuestras materias primas. Si eso es lo que hay detrás de toda esta cuestión, para variar, así como los derechos humanos, otro negociado. Y destruir la identidad de nuestro país, que trabajó 20, 30, 40 años, logró un país relativamente ordenado, un país con un 8% de pobreza, y estos políticos, traidores, vendidos, lo están destrozando por intereses de ellos. Y no les interesa el pueblo, no les interesa, hablan de eso para ir a buscar los votos, pero después están haciendo estas barbaridades que estamos viendo ahora. Así que a mí no me extraña nada. Y dentro de eso, fíjate que ¿Ya? ahora, bueno, por primera en algo apoyo a Marcelo, digamos, está tratando de frenar esta cuestión del autopréstamo, que es un retiro con otro nombre, digamos, porque sabe perfectamente que eso va a terminar de destrozar, y lo dijo tal cual, el sistema financiero. Y eso es lo que va a pasar. Y si destrozan el sistema financiero, que es lo que están buscando algunos, por ya te he dicho como 100 veces el famoso paraíso, si destrozan el sistema financiero, provocan el colapso económico que aparentemente quieren, para instalar una de sus ideas fracasadas de hace 70 años, sin destino, etcétera, de un montón de tonteras que no sirven para nada. Pero bueno, así que aquí estamos. Espero que la gente que votó por esta gente, que creyó en Boric B, se dé cuenta cómo fue engañada y cómo la usaron, y ahora tenga que asumir las tonteras. El problema es que la vamos a tener que pagar todos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que concuerdo contigo, mi querido Mac, que la Constitución es parte de un plan mucho mayor que está buscando destruir la chilenidad. Eso es lo que están buscando, y vamos a tener que pelearlo. Y estos son los Totalmente, espacios, cosas como esta, las que podemos hacer nosotros. totalmente. No, totalmente. Así que, porque yo personalmente, yo a mi país lo quiero mucho, aquí nací, y además creo que es un gran país con sus defectos que tenía. Además que nos vendieron esta papa de que era poco menos que vivíamos en una pobreza, la mayor desigualdad de la tierra, etcétera, un montón de mentiras. Claro, Porque cualquiera que ha tenido la suerte de dar la vuelta por el barrio sabe que todo eso es mentira. sí. De hecho, muchos de los países que nos apuntaban tienen mucho más desigualdad que nosotros. Así que es increíble esta cuestión, oye. De loco. Y con la complicidad de la politiquería nacional, o de parte de la politiquería nacional. Es increíble. Pero bueno. No, y con la complicidad de RN y la UDI, eso es lo más increíble, que al final del día la oposición son las propias chambonas del gobierno y republicanos, porque no hay oposición real en el Congreso. Claro, republicanos no tienen los suficientes votos, por un lado. Ellos son los Y por únicos que otro, están haciendo una función de oposición dentro de sus posibilidades. La verdad, las cosas que esperemos que este partido siga creciendo, si efectivamente las personas se dan cuenta de la desconexión que hay con los políticos actuales, no tienen que seguir votando por la UDI ni por RN. O sea, la idea es que las personas que piensan como el senador Macaya o como algunos diputados de RN sean de alguna manera democráticamente sacados de esos cargos de una vez por todas, y elijan a personas que estén comprometidas con Chile, estén comprometidas con combatir el totalitarismo, el socialismo extremista, la extrema izquierda, porque hay que combatirlo, lamentablemente hay que combatirlo. Ojalá hubiera una ley que de una vez por todas, como existe en muchos países del mundo, prohíba que el Partido Comunista, por ejemplo, esté o tenga cargos de poder. Porque la verdad de las cosas es que es absolutamente nefasto. Yo no estoy diciendo que hay que meterlos presos, ni torturarlos, ni matarlos, pero esa gente no debiese estar en la política, porque le hace daño a los países. Son gente que cree en el uso de la fuerza, en la violencia para alcanzar los fines, no creen en la propiedad privada, no creen en la libertad. Tú conoces mejor que yo cuáles son los principios y cuáles son los objetivos del Partido Comunista, tú lo tienes muy claro.
Bueno, o sea, el objetivo es dominación global. Si esa es la Claro. inocencia de todos estos partidos demócratas, republicanos, perdón, no saco a los republicanos chilenos, a estos partidos demócratas liberales, que nosotros no tenemos un objetivo de dominación global. Entonces, realmente se gana una elección, la ganó la derecha, la centro izquierda, la centro derecha, y con eso estamos listos, chao. Y por mientras, este movimiento siguen trabajando y siguen trabajando y siguen trabajando, y van esto y se abrazan y pactan y se los vuelven a sentar y vuelven a pactar. Entonces realmente son un montón de cabros chicos, tontos, infantiles, con un pensamiento de niños, realmente, o como he escuchado muchas veces decir, un montón de cobardes vendidos. Y bueno, y parece que el pueblo chileno, que ya les dijo que no, va a tener que volver a decirles que no. ¿Y hasta cuándo? Y sacar a esta gente. Anotemos Dios todos estos quiera, nombres. Dios quiera que sea así, Dios quiera que la gente se dé cuenta del descalabro, se dé cuenta de que aquí las soluciones tienen que ser radicales. El problema es que estamos en un punto de no retorno. Ya las soluciones que no son radicales no sirven. ¿Cómo se va a frenar hoy día el narcotráfico? ¿Cómo se va a frenar hoy día el crimen organizado? ¿Cómo se va a frenar, cierto, el terrorismo? Ya no es con los buenos oficios, con diplomacia, con estas comisiones que la presidenta Bachelet, oye, nombremos una comisión para que estudie el caso, ¿cierto? La comisión de expertos. Le encantaba hacer comisiones de expertos. Le encantaba, si esa era una de sus favoritas Bueno, herramientas. el gobierno actual hace mesas, hace mesas. Mira, Bachelet Mesas. se caracterizó, la presidenta Bachelet, su gobierno, por vivir con mesas de trabajo. Acuérdate de todas estas cuestiones, ¿te acuerdas de estas charlas constitucionales que habían por parte de la presidenta Bachelet? Sí, El habían, show que hicieron. claro, como unas veces de charlas ciudadanas, ¿te acuerdas o no? ¿Cómo se llamaban? Tenía un nombre Cabildo, los extrañísimo. cabildos Cabildo, ciudadanos. Una cabildos tontería. ciudadanos, mesas de expertos, todo eso era Bachelet. Y después este gobierno que la concertación de estos niños del Frente Amplio, estos niñatos, digamos, les encantan los buenos oficios, las conversaciones, los diálogos, y sentémonos y lleguemos a acuerdos. Viejo, ¿qué acuerdo vas a llegar con un terrorista de la Araucanía? Explícame tú. Ningún acuerdo que sea beneficioso para Chile, pues, ninguno. Entonces, ¿cómo vas a lograr que vuelvan a inscribirse el mínimo de carabineros para poder, cierto, matricularse en la escuela oficial y suboficiales? ¿Cómo vas a lograr de nuevo eso? ¿Cómo vas a detener de una vez por todas la inmigración descontrolada y ilegal que hay? ¿Cómo lo Bueno, vas a hacer? ¿Cómo lo bueno, vas a lo hacer? primero habría que cerrar estado, lo que está pidiendo, pues, con estado de emergencia en el norte y cerrar la costa y tomar control de la cosa. Pero no Por quieren, eso, no les no, interesa. no, no. Y todo esto es lo mismo, o sea, RN, UDI, alguien me decía, ¿por qué no lo de Bópoli? Y Bópoli no sé si existe todavía, si existe es No, si absolutamente existe, está en la intrascendente. misma, está en la misma. No, es Eh, bueno, intrascendente. yo te Bópoli, conté alguna vez, yo estuve en Neópolis, cuando escuché que iban por el apruebo y escuché, me entiende que este es un sistema limpio, puro, etcétera, yo dije, muchas gracias, señores, me retiro, que les vaya muy bien con su proceso limpio, maravilloso. ¿Ah? Me acuerdo que hablaban de una constitución minimalista, que iba a ser una constitución que iba a dar espacio y que los juegos de la democracia iban a permitir, o sea, yo me acuerdo que más de alguna vez tuve con alguien le decía a mi amigo, usted tiene una inocencia, y sigue habiendo esa inocencia. Y después tuve que ver el Felipe Cas corriendo por todos lados diciendo que votaron rechazo cuando se dio cuenta lo mismo que él validó y su partido validó, como el señor Larraín, hijo del otro Larraín, tengo entendido que estaban mencionando, con una inocencia, un desconocimiento. Oye, se supone que esta gente tiene estudios, oye, o sea, que tienen no, si estudios, o sí, sea, sí. Oye, perdona que te diga, la ex convencional, usted sabe a cuál me refiero, de la etnia mapuche, que fue presidenta de la convención, usted sabe a qué me refiero. Tenía un doctorado, ¿se acuerda o no? sí, sí. Entonces no se trata de tener estudios, si oye, todos tenemos estudios, magíster y toda esa cuestión. Se trata de tener sentido común y de una vez por todas funcionar con un criterio de valentía y con un criterio de mediano y largo plazo. Si tú no puedes funcionar parchando todo el día situaciones, es decir, los gobiernos de turno de los últimos 15 años, 16 años, son gobiernos chasquillas, así le llamaría. Cualquier maestro chasquilla viene, se ve que hay una gotera y le pone cierto teflón. Le pone teflón Ah, pero y, sí, sí. A ya, ver, y después viene el otro gobierno y dice, oh, el teflón no funcionó. Y le pone abajo una ollita para que cuando caiga el agua no caiga al piso y la vamos cambiando ¿cierto? Cada 2 días. Y después llegó otro gobierno y dijo, oh, el teflón no funciona, la ollita está llena.
¿Qué hacemos? Bueno, pongámosle una bolsita para que antes de que se llene la olla, entonces córtenla, pues hay que cortar el fierro a la cañería y colocar cañería nueva, pues, y una cañería de cobre con todo tipo. Y eso es lo que no se atreve, eso es lo que finalmente el alambrito, sí. No, sí, y lo digo no con burlarme de nadie, si esta cuestión es una cosa seria. Los gobiernos tienen que tomar decisiones difíciles. Acuérdate, lo que pasó después del gobierno militar, las decisiones durísimas que tuvieron que tomar económicamente, estuvieron todos con el cinturón apretado, ¿te acuerdas o no? Lo Sí, duro que fue. claro, quedó la Bueno, grande, porque la cesantía se disparó, me acuerdo, claro, quebró un entonces, montón de empresas nacionales y todo el tema. Y absolutamente. Tú lo bueno, y viviste, ahora, pero a sí, mediano y pues largo bueno, y plazo. ahora quieren volver a en la misma de ser estatista que nos costó años deshacer, que nos integró al mundo, que logró que el país creciera y que creciéramos todos, y que no, y que toda esa mentira que han estado diciendo la desigualdad, etcétera, que son pura mentira. Chile no es ni por lejos el país más desigual del continente y tampoco del mundo. Bueno, todo eso esta gente lo quiere deshacer porque quiere retomar el poder. No quiere que los ciudadanos crezcan, quieren que se mantengan en la pobreza porque son votos. Si resulta que parte uno de los problemas que estaba teniendo la izquierda extrema es que ya estaban perdiendo, estaban desapareciendo, entonces bueno, llenemos el país de pobres de vuelta. No, Entonces ahí yo, tenemos votos para volver a seguir y seguir pechando y viviendo nosotros como reyes a cosas ajenas y le tiramos un bono de 20, 30 lucas, nomás mala pata y ahí te quedaste, porque, ¿ah? Y agradeceme la cuestión. Si eso claro, es sí, control del poder, es como vivir ellos como reyes, porque, oye, si el más picante de los recién contratados, 2 palitos, y hay 4, 8, etcétera, eso es como nada, pues, o sea, imagínate, los sueldos mínimos son de 400 lucas, 450, sí, sí. y la gente que genera esa plata, que está viviendo con las 500 lucas, tiene que ver cómo esto se fija, sueldos de 8 palos, 7 palos, No, y así la cuestión nomás. espérate, espérate lo que va a pasar ahora, cuando empiece a entrar en vigencia, ya entró en vigencia, pero cuando empiece a implementarse en la realidad que uno puede ver, el famoso impuesto, el 19%, el impuesto al IVA. Si ahora van a pagar, los que prestan servicios van a pagar IVA, abogados, veterinarios, un montón de gente. Y va a quedar la tendalá porque pasar de un 13%, que es lo que teníamos que pagar por boleto horario, a pagar un 19% de IVA, es una locura. O sea, olvídate lo que es para el bolsillo de las personas, y esa plata el gobierno, ¿qué iba a hacer con esa plata? Seguir pagando indemnizaciones a los derechos humanos, seguir pagando cierto indemnizaciones a los del estallido, pasar plata para el Museo de la Memoria, olvídate, viejo, no estamos para esto si las prioridades son otras. Yo entiendo que Más compañeros para yo entiendo contratar, que, oye, yo más entiendo que peguita. Hungría, Austria, Noruega, Suecia, que tienen todos sus problemas de salud resueltos, educación resuelto, justicia resuelto, se gasten plata en eso. Perfecto. Ya cuando tienes obra, igual que en la casa. Cuando tú tienes tu casita reparada, funcionando, si te hace calor te compras aire acondicionado y después te compras lo que tú quieras, ¿ya? Pero primero tienes que tener la casa con ventana y con puertas, o tiene que funcionar el Sí, timbre. claro. Después si le pones un timbre con un ringstone, le ponís con una pantalla, con un sensor láser, pero primero tenéis que tener una puerta y un timbre, po, viejo. Sí, Entonces, eso es lo que efectivamente. no entienden nunca y siguen gobernando, escúchame, para las minorías, para las élites, para las castas y no para todo el resto de los chilenos. Esto va Pero a a mí terminar. lo que me da pena es cuando van estos políticos y van a las poblaciones y le dicen, mire señor, usted está en esta situación por culpa del rico que le robó, y todos esos discursos que son un montón de tonterías, y yo le voy a agarrar en la pasada y la gente sigue creyéndole. Ahora cada vez menos, afortunadamente, como se notó en los 2 tercios. No les creyeron ese discurso. Sí, claro. Y no les creyeron sus derechos sociales, que es otra barbaridad. Los derechos sociales es un engaño. El Sí, derecho claro. social es el derecho al bolseo, es el derecho a tener casa sin haber puesto ni uno. Entonces, ese es el verdadero nombre, derecho al bolseo. Señor, debe una casa. Oiga, usted puso para el subsidio, justo no, no importa. Yo soy ser humano, acabo de entrar al país ayer, así que tiene que darme una casa. Lo que van a armar es una sociedad de litigios, recursos la verdad que tú y yo que somos abogados podríamos estar felices con esta cuestión porque va a ser el medio negocio, vivir demandando al Estado y la cuestión, y ese va a ser el negocio. Sí, claro. Entonces, bueno, o sea, si no pensáramos en Chile, quizás Sí. estaríamos hasta apoyando esta cuestión, pero para mí vale más, Chile vale más que nada, así que ¿cómo se les ocurre esta barbaridad a esta gente?
Oye, querido Así que amigo, bueno, tenemos que irnos al pequeño break y a las preguntas, según me dice el señor director acá. ya, ok, vamos a ver. Oye, querido Pablo, ¿nos va a ayudar en off Rodrigo con las preguntas o no? Entiendo que sí, ¿ah? Sí, parece que sí. Lobo Sí, Alfa ya. Libertad. Ah, mira, 5 luquitas, gracias Lobo Alfa. ¿Ah? Tenemos que financiar todo esto, así que se agradece. Chile fuimos a la izquierda y ya no sé a dónde llegaría la Chile. ¿Quieres comentar más a Lobo Dale nomás, Alfa? dale nomás. Don Lobo Alfa, totalmente de acuerdo. Yo creo que más que venderse, es la cobardía de lo que está pasando. Entonces se aliaron, concuerdo con don Gabriel Salazar, para Sí. protegerse ellos y arreglarse los bigotitos y repartirse el poder antes que lo saquen a patadas, que yo creo que van a salir igual, porque la gente está cada vez más consciente de lo que están haciendo. Ojo, para complementar, yo creo que aquí pasan, respecto a esa pregunta de Lobo Alfa, que le agradecemos su contribución, vendieron Y a sus Marta López convicciones también. o entregaron sus convicciones, digamos así, pero lo más terrible es que traicionaron al electorado, porque hay mucha gente de derecha que vota tradicionalmente por estos partidos, porque siempre lo ha hecho así, pero no vota esperando que finalmente esa derecha o RN, UDI o esto, Evópolis, terminen por aliarse con el Partido Comunista y con la extrema izquierda para los proyectos que están sacando. O sea, si los proyectos fueran buenos, bueno, está bien, pero para una nueva constitución de nuevo y para aumentarle los impuestos a las personas, yo creo que es como mucho. Yo creo que es como mucho. Hay que agradecer a doña Marta López, porque significa que se puso contribuyente. Marta López es YouTube member, o sea, significa que... Gracias, señora Marta. Bien, Muy bien, bien. agradecido. Y esa es tuya, Agustín esa es Consciente. tuya. Mira qué buena, tengo 18 años, que es Movimiento, el MIR. Don movimiento Alexis Izquierdo Consciente. Revolucionario. Lúzcase, Pablito. Sí, no sé tanto para lucirme. Pero el MIR fue uno de los partidos, apoyó a Allende, ¿no? Fue uno de los partidos que estos campeones salieron de la izquierda cristiana y después. Ah, no, el MIR es el que nació en Concepción con los Enríquez, ¿te acuerdas? Con el Sí, papá del Marco, con el famoso, con el era un movimiento que se llamó el Movimiento Izquierda Revolucionario, y fue uno de los que presionó a Allende y lo trató de llevar al límite, de usar la violencia, y fue un movimiento que finalmente, claro, siguió activo durante el gobierno militar. Finalmente se deshizo ese movimiento, ¿no? El Movimiento Izquierda Revolucionario. No me acuerdo bien cuál fue la mira, finalidad. mira, lo más importante para no enredarlo, este es un movimiento, por así decirlo, un grupo de acción política marxista-leninista, este es un grupo extremista, terrorista, guerrillero y guevarista, así lo podríamos más o menos entender. Acuérdate que estuvo liderado por Miguel Enrique, ya sabemos perfectamente quién es, Sí. y acuérdate que este movimiento estuvo asociado a un montón de atentados terroristas, asaltos de bancos, asesinatos de personas durante el gobierno militar. Hubo muchos atentados que estuvieron a manos del MIR. Fue un grupo extremista, es como un sendero luminoso chileno, digamos. Una cosa así, que Ahora, tenía un teto más político. yo les sugiero que busquen internet porque igual tienen una página web esta gente y todavía siguen, pero por lo menos a nivel de redes, hasta que yo sé no están activos como movimiento revolucionario, donde tengo entendido. Bueno, Ahí nunca se está. sabe. Lo que decíamos, Joan Mata. Gracias, don Joan. Mir salieron de luego de Concepción, el papá de mí, efectivamente, Miguel Sí, Enríquez. sí. Fue uno de los fundadores. Bastián Videla. Charper, globalista, protegiendo a su partner del Foro Económico Mundial. Jackson, amigo de la comunista Cariola. Parece que así es, pues, don Max, ¿qué opina? Sí, no, bueno, ¿qué te puedo decir, querido amigo? A ver, ¿Viste que enfrentó a Gonzalo La Carrera y que dijo que le iba a ir a ganar a su zona? por favor. Vamos a ver. Sí, oye, realmente el nivel de la farándula ya, de los honorables, ya A ver, se está pasando por el otro lado. si es que es cierto lo que dice el diputado, digo el diputado, es que le tiene que estar yendo muy mal en su distrito. O sea, tenéis que venirse al distrito 11, que el distrito 11 es Vitacura, Las Condes, Los Barnechea,
Peñalolén y La Reina, para los que saben o no saben, es un distrito donde cualquiera derecha sale, digo yo no cualquiera, pero una persona con recorrido por algún partido conocido sale acá. Y pues digo, y la idea es que se vayan expandiendo liderazgo a regiones, como lo había hecho hasta el principio Chalper, que expandió la región en Rancagua en particular. En Rancagua, sí. Sí, la región de O'Higgins, pero parece que le dio harto mal que tener que irse al distrito 11, y todo es una cosa, de la carrera es primera mayoría nacional, así que no le va a ir muy bien acá en el 11. No, no, y además es una estupidez pelear por eso, es una tontera, digamos, no se preocupan de sacar los problemas de la urgencia sociales en vez de estar tonteando con eso. A ver, RTA, gracias por las 5 luquitas. Son parte de la responsabilidad sometida a la Agenda 2031 que une a la izquierda y derecha. Eliminar los conos para cambiar la Constitución por simple mayoría es una maldad y una traición infinita. Si bien creo que lo dijo todo, ¿quieres agregarle algo, Max? Aquí, don RTA. No, el DRTA es un hombre muy sabio, o una mujer, es una persona muy sensata. Mira, fíjate porque complementando, resulta que como bajaron los quórums para modificar la Constitución a 4/7, Sí. quieren llevar las leyes orgánicas a mayoría simple. Pues ya está el proyecto discutiéndose, claro, porque se no puede tener el mismo quórum de la Constitución. O Claro. sea, imagínate la educación, todo eso dependiendo de mayoría simple. O sea, una locura. O sea, el nivel de esta gente es de Ripley. Alexis Sí. Ramírez. Este Gobierno gobierno como el cuento Alibaba. llevó los 40 ladrones. ¿Qué te puedo decir, querido Alexis Ramírez? Es un eterno cuento, esto de Alibaba viene de... Hay harto, por así decir, harto gobierno del mismo Alibaba. Y obvio, pues sí, a ver, la corrupción que hay hoy día en el sistema político es total. Bueno, yo escuchaba hace unos días atrás, ayer creo que salió el video, usted lo vio, Pablo, del enfrentamiento que tuvo Francisco Muñoz con el hermano del senador Sí, Moreira, lo vi. Que se las donde tiró uno le todas. decía, oye, el raspado a la olla, la sinvergüenzura, o sea, todo el tema de las boletas, la política, la finanzas, el financiamiento, todo eso viene muy mal. Muy mal. En todos los servicios públicos hay corrupción con todo el tema de las licitaciones. Esta cuestión viene muy mala, pero ya está totalmente descontrolada. Bueno, está Ali saliendo a la Baba luz. sería una persona honesta al lado de algunos. Lamentablemente no es un cuento, es como Alibaba y los 40 ladrones. Sacaría la palabra cuento. Paul Es que son Albert. muy violentos, sí, estamos claros. Obvio. Ahora anunciaron bonos para vacaciones. Efectivamente, pues porque y justo el mismo día del que saltó el día anterior a la cuestión de los indultos, pues trataron ahí pero no Sí. sirvió para nada, parece. Así que, bueno, vamos a ver. Pablo Salazar. Sí, claro que crece menos que Claro que crece menos. Efectivamente, Chile va a decrecer. Y eso viene por falta de inversión y todas las miles de millones de dólares que salieron para afuera, porque ahora se van a empezar a extrañar. De hecho, estaba Sí, claro. hablando con gente que trabaja, por ejemplo, en farmacias de barrio, y me decía que las ventas están pésimas y que están en nivel de sobrevivencia y que ya están pensando en cerrar. Entonces, y eso para farmacias, pequeños Fíjate que, locales, pymes, gente humilde de trabajo. La está comiendo ya la estupidez. oye, a propósito de una pregunta aquí, antes de contestarle a Jorge, había uno de los teleoyentes que ha preguntado varias cosas, no lo hemos colocado ahí, que es Pedro José Chávez Gajardo, que nos está viendo, en fin, nos está opinando, saludos para él. Y me pregunta si yo he hablado con los personeros de RNU, en fin, etcétera, Bópoli, ¿qué piensan del tema constituyente, de lo que pasa? Y ellos tienen una visión algunos, pero no todos, pero lo que he conversado con ellos, tienen una visión tan ingenua del proyecto de constitución que a mí me sorprende y lo quiero compartir porque tampoco me lo contaron en reserva. Y es el siguiente, ellos creen que como la izquierda siempre insiste en este mismo tema de la constitución, en algún momento lo va a sacar, dicen ellos, no sé, en 2 años más, en 3, 5, en 10, en 20. Entonces lo que dicen ellos, ingenuamente, es que ¿por qué no mejor sacarlo ahora, en donde venimos de una votación de rechazo altísima y en donde el país está súper bravo con este cuento, como para intentar tener una constitución más moderada, una constitución supuestamente y según ellos, que sea más moderna, pero al mismo tiempo no tan izquierdizada al modo como lo quería hacer la constituyente antigua. Y eso es, a mi juicio, esto es una opinión ahora personal, es un ingenuismo realmente exorbitante, porque
la izquierda mete esos goles, les hace creer que la cosa viene así, que van a haber consenso, que van a llegar a acuerdo, y en el fondo la izquierda no va a aceptar que la derecha o esa derecha les meta el gol así, sí, que están negociando con expertos en chamullo. O sea, la izquierda es experto en disfraces, es experto en mentiras, es experto en voltereta, entonces ir a negociar con ellos es pan para hoy y hambre para mañana. A Entonces, la ver, mira, ingenuidad, te esa es sale, la ingenuidad para no decir otra cosa, de verdad se los digo. ya, hagamos política ficción. Suponte tú que se saca el proceso y hay uno, y sale una constitución más o menos, lo veo muy difícil, pero que incluso tú y yo votáramos ya a prueba. Sí. Al día siguiente van a decir que está malo, que el documento, que fue espurio, que no fue lo que quería el pueblo, porque se proclaman los defensores del pueblo, porque son los despiertos. Entonces no va a servir de nada. Es de una ingenuidad, de una niñería, es insólito, pero bueno. Así que bueno, espero que le paguen esto en las elecciones. Luciano Cruz, sí, efectivamente, aquí nos da otro. Es dirigente del MIL, Universidad de Concepción, creó los grupos de choque anticarabineros, era experto en artes marciales. Otro dato para el joven de 18 años. Puede googlear todos esos nombres, se va a encontrar con mucha información muy entretenida nuestro amigo. Ay, gracias, don Jorge Alejandro Girardi Toledo. Sí. A ver, bandera tricolor, me gusta el nombre, ¿eh? Me gusta el nombre. Un revolucionario jamás se duerme. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, uno de los agentes responsables de la destrucción o destruir el Instituto Nacional, y sus charlas se hicieron en la administración de Toa, en la MUNI de Santiago. No tengo dudas, Totalmente cierto. no tengo O sea, yo dudas. lo sé de primera, voy a contar una infidencia, voy a Dale, guardar el nombre. dale Tengo un nomás. amigo que fue a arreglar ahí en el Instituto Nacional y le mostraron, le dijeron, mira, ve eso que están haciendo clases ahí son del Frente Patriótico. Y él Sí, dijo, oye, pero ¿por qué no hacen algo? Porque la persona que le dijo evidentemente no lo estaba apoyando. Le dijo, porque si yo alego esto durante la señora Toa, me echan de sí. inmediato. Ah, Entonces, efectivamente, hubo una penetración, no solamente en el Instituto Nacional, en varios más, de meter estas ideas eh, absurdas, tontas, fracasadas, basadas en puros errores científicos. Y bueno, y ahí con la complicidad de las autoridades de la época. Y han seguido trabajando, trabajando y trabajando. Así que concuerdo con doña Bandera, o don Bandera Oye Tricolor. Pablo, quiero mandar un saludo a Boris Muñoz, un amigo que está escribiendo aquí en el programa Tapando la Olla. Me recordó, yo no me acordaba, de que hicimos la práctica profesional juntos en La Pincoya, en una comuna, en un sector muy complejo. Nos tocó hacer en familia la práctica profesional. Ya. Y él dice ahí que se cansó, así dijo, de denunciar las faltas de probidad. Y hacen oídos sordos y chao pescado. O sea, y yo me acuerdo de los problemas que habían ahí, los problemas de la desprolijidad. Y con esto hacer un puntito chiquitito, Pablo, de lo mal que se encuentra el sistema legal en defender a las personas en general en la Corporación de Asistencia Judicial y en los abogados del turno. Es un sistema que creo yo que está absolutamente superado por la realidad. ¿En qué sentido? En que son muchas veces alumnos en práctica que les dan una cantidad enorme, desproporcionada de causas que tienen que tomar en 6 meses, tratar de ver de qué se trata cada una, llamar al cliente, tratar de hacer alguna gestión y al final se transforma todo esto, y me acuerdo perfectamente, en hacer alguna gestión para que tu informe implique finalmente que tú en todas hiciste algo. Pero no hay un sentido de continuidad, no hay un objetivo final de ir sacando las cosas o ir aprendiendo a partir de la litigación. Entonces, ese sistema está muy mal hecho y No, finalmente muy mal redunda. hecho. Tú ¿Sabes lo lo que pones yo así. haría? Ya que para que no aleguemos tanto, yo haría como un FONASA judicial, donde la persona compra un bono y va donde un abogado le dice, ¿sabe qué más necesito la defensa? Y ahí controlar que el abogado haga las presentaciones. Pero en vez de estar metiendo, porque realmente, claro, tú eres un alumno de segundo o tercer año y te pasan a veces, sobre todo los que hicieron práctica penal, hasta homicidio. Oye, y tú con suerte hay entrado a pagar un parte en segundo o tercer año y tenés que defender ese tipo de cosas. Entonces, Claro, realmente es una demencia. Pero bueno, sí, así sigue ya y para variar lleno de pitutitos y amiguitos ahí metidos. Wilson Falcone, sí, efectivamente, el acuerdo viola el artículo 5, artículo 60 de la Constitución actual vigente. ¿Se puede dejar nulo este proceso? Don Wilson tendría que hacerlo el Tribunal Constitucional. Y el problema que hay es
Adivine quién tiene la mayoría, el Tribunal Constitucional, porque si se ha dado cuenta, hasta el gobierno pasado, el Tribunal Constitucional era el demonio y ahora nunca más se habló de él. ¿Y por qué no se habló de él? Porque el gobierno ahora tiene mayoría, porque estas cosas son todas políticas, politiquería barata y no son técnicas. Entonces, efectivamente, ahora vamos a ver, he escuchado de personas que están tratando de hacer algo, vamos a ver si salta la ley por algún lado, porque además tiene que ser muy bien hecho, muy bien fundado, etcétera, para que por lo menos lo miren, digamos. Así que, sí, ojalá que salga algo por ahí. Oye, Pablo Salazar había puesto Piñera, presidente Piñera, un DC infiltrado en la derecha. Yo a esta altura del partido te diría que un PPD o un PS infiltrado en la derecha, o un DC estilo Yasna Proboste, una cosa mucho más radical, porque, oye, el más liberal de todo fue Piñera. Si con él, acuérdate lo duro que fue. Con Piñera se cerró el penal Cordillera, donde estaban recluidos los militares. Con Piñera, además, se aprobó la ley de abortos tres causales. Ojo, que es una de las políticas más liberales de la historia de Chile. Con Piñera se aprobó el matrimonio, o la unión, perdón, la unión, el matrimonio o la unión la unión del mismo civil. sexo, la unión civil del mismo sexo, exactamente. Que es el equivalente al matrimonio, digamos, del mismo sexo, de personas del mismo sexo. Entonces, es decir, DDC tiene bien poco, porque la democracia cristiana uno la entiende como aquellos que están llamados a proteger a la familia, ¿cierto? Están llamados a proteger la vida al que está por nacer, están llamados a proteger, ¿cierto? Un montón de valores cristianos, porque si no debiese llamarse democracia nomás, democracia liberal porque... Sí, claro. Es decir, pero me gustó de Pablo Salazar su comentario. A mí de repente leo también los que están al lado. Alfonso Rivera, Pablo, dale con eso. La izquierda mostró su cara al indultar a terroristas. Efectivamente. Y estaba claro que lo iba a hacer. Que siempre. Ahora, para variar, lo que mencionábamos, ¿te acuerdas cuando hablamos del año perdido? Si el presidente tuviese algo de esa política, que parece que no tiene, porque tiene olfato por las elecciones, no nos parece, lo habría indultado los primeros 100 días. ¿Ah? Ya por último, ¿te fijas? Pero ni siquiera eso fue bien hecho. Y claro que mostró la cara, pues efectivamente, eso es, esa gente les interesa de su sector y se pagaron favores aparentemente, por lo menos según escuché por ahí. Briones. PZ, dice lo siguiente: Briones hablaba pestes de Pinochet. Eso que el caballero no estaba ni vivo, gentuza como esta es la que está en Chile. Fuimos, contribuyeron a que la izquierda crezca. ¿Qué te parece lo que dice P.Z? Mira, yo tengo aquí a mí lo que me llama la atención, resulta que cualquiera que ha estudiado este proceso que hubo, primero, no hay Pinochet sin Allende. Para mí esa cuestión es clarísima. Así que los que llevaron a presionar y a pedir y a firmar en agosto del 73, como hizo la Cámara de Diputados, como el Poder Judicial, que la otra vez en nuestra historia que enfrentó al presidente que no estaba cumpliendo las órdenes, fue precisamente un desastre político. Aparece Pinochet. Resulta que, efectivamente, hemos mencionado nosotros, yo creo que hubo abusos también, y si hubo abusos, ningún drama que sea sancionado, pero también hay un montón de mentiras. Se habló, imagínense, de 40.000 muertos. La comisión Rettig son menos de 1.800. Realmente la cantidad de mentiras que dijeron por todos lados del gobierno de Pinochet, y después, claro, como exhibió éxito económico, no sé si has visto un papel de un cientista político norteamericano que anda diciendo que tampoco es verdad lo del éxito económico de Chile, cosa que cualquiera que vivió y creció en Chile sabe que es absolutamente cierto, porque que Chile esos años, incluso los 40 años posteriores, claro que progresó. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa con toda esta gente como Briones? Yo lo que veo es que es gente que no conoce la historia, que no ha estudiado, que no ve el contexto, no ve el contexto de lo que fue la Guerra Fría, no ve todo el tema y se sientan a hablar cómodamente sin haber estado ahí y emiten opinión. Es como la guerra entre los higuinistas y los carreristas. Oye, yo soy carrerista, yo soy... Bueno, viejo, re fácil así esta cuestión. Sí. Lo que pasó, pasó. Ahora uno puede medir sus consecuencias, pero hay que haber estado ahí para ver, bueno, por qué pasó. Porque no debemos olvidar
que el quiebre del 73 tuvo un apoyo exactamente igual al rechazo equivalente que tiene el actual presidente, de un 70% de la población. Eso no se dice. Lo que pasa es que hay ciertos políticos que, desentendiendo totalmente lo que fue la historia de Chile, creen que los militares un día se despertaron diciendo, oye, ¿por qué no nos tomamos el poder? Oye, sí, me tinca, vamos a bombardear la moneda, ya, viejo, mándate unos aviones y así vamos a gobernar tantos años. Pero eso es no entender nada. Si las Fuerzas Armadas, si las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en restablecer el orden, porque eso fue lo que pasó, no había Estado de Derecho, estábamos en una crisis social, política, económica, nacional, moral, total, y cuando no hay Estado de Derecho, cuando no se respeta la Constitución, cuando no se respeta la ley, alguien dentro del Estado de Derecho tiene que ir y hacer que esa ley se respete. Y esos fueron los uniformados, las Fuerzas Armadas. Uno podrá después opinar si es que estuvieron muchos o pocos años, si lo hicieron bien o mal, mejor o peor, con errores, sin errores. Eso es una opinión posterior, pero tú no puedes olvidar la premisa básica. Ellos entran al gobierno militar o a tomarse el gobierno o a derrocar al tirano o al totalitario porque existía un quebrantamiento total del Estado de Derecho. Si no hay quebrantamiento del Estado de Derecho total, no tendrían por qué y no lo hubiesen hecho las Fuerzas Armadas tomarse el gobierno. Esa premisa básica siempre, te doy la palabra, siempre se olvida. Siempre se olvida. Uno. Pablo, y no solo eso, sino que hubo mucha resistencia de las Fuerzas Armadas, eso también se olvida. Sí. Allende metió a los 4 comandantes jefes al ministerio, a los ministerios, precisamente para decir, los nombró distintos ministros, que él tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas, etcétera. Entonces, realmente, y lo que fue determinante, y eso es un tema que fue una cosa, fue el famoso discurso altamirano, pero no solo el discurso, sino que fue el intento de sublevación de las Fuerzas Armadas, de la Armada. Esa cuestión fue un tema que realmente dijo, bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? Porque resulta que eso es un movimiento de penetrar las Fuerzas Armadas entre un país, que por lo demás, yo insisto, a la gente busque los acuerdos de OLA, Organización Latinoamericana de Seguridad, que se firmaron en Cuba el año 68 por don Salvador Allende, donde precisamente dijo que iba a hacer eso. Él se comprometió. Toda esta cuestión ha sido cambiada, tergiversada. Entonces, eso búsquenlo, porque lo van a leer ahí que era instaurar, seguir la línea del Che Guevara en Chile. Entonces, eso, pero toda esa cuestión se olvida. Sí. Así que, don Jorge Alejandro Gerardi, efectivamente, además del Poder Judicial y el Ejecutivo, la Contraloría también representó al presidente que estaba violando la Constitución. Total, siquiera era voz populi. Oye, no había internet, no había Twitter, no había Instagram, no había Facebook, pero todo el mundo sabía y todos los días aparecían nuevas noticias del quebrantamiento de derechos. Oye, los fallos judiciales ninguno se cumplía. Fíjate que se tomaban las propiedades de otras personas, los campos, los fondos, se hacían acciones ante la Corte Suprema declaraba ilegal la toma, declaraba injusto y nadie cumplía la ley. Entonces, cuando a ti te quitan tus cosas, cuando la propiedad privada ya no existe, cuando la libertad no existe, cuando el gobierno de turno, como tú lo dijiste, nombra a militares dentro de sus ministerios, dentro de su gabinete, es que realmente la cosa está mala, está totalmente quebrantado el espíritu. Yo no sé si tú eras, pero el año, acuérdate de la protesta de las mujeres que hubo, que salieron los feministas y las agarraron a cadenazos, viejos. O sea, por favor. Don Pablo Salazar, estoy totalmente de acuerdo. Que Héctor se pone el plazo de entregar por ninguno, pues don Pablo, eso no pasa. ¿Ah? No. De hecho, ni siquiera se pone plazo. No, lógico. No, a ver, entendamos una cosa. Sí, a ver, podemos discutir en otro programa si fue excesivo o no, si estuvo 10 años más, 10 años menos. Si yo creo que como viene los 50 años, podemos dedicarle un programa varios a este tema. Rodrigo Harper, le recuerdo al público que Altamirano dijo que el proceso revolucionario debía consolidarse con 1 millón de muertos. Efectivamente, eso fue dicho. ¿Ah? Y no es que mala interpretación, no, lo dijo, eso es lo que ellos pensaban para consolidar el proceso. Y estamos hablando de un Chile de 10, 11 millones de habitantes, o sea, estamos hablando de matar el 10% de la población. Oye, la gente igual, Alonso Rivera, el comandante Pepe, amigo de la señora Hertz, se tomaban los fondos, así, claro,
hacían efectivamente. violaciones grupales, eso no sabía, de mujeres y niñas. Sí, totalmente. En el sur pasó eso, porque yo tuve una familia con que estuve muy relacionada y precisamente se fueron a Bariloche porque en el campo al lado habían entrado y habían violado a todas las hijas. Oye. Sí, sí, Bueno, eso pero pasó. sí que está pasando hoy día en la Araucanía, todos los días se están quemando casas, matando personas, quemando camiones, quemando fundos, ¿cómo se llama esto? Baleando. No, sí, a ver, entendamos una cosa, para allá vamos. Lo que pasa es que nos cuesta, tenemos más formas de evadir con las redes sociales, con la televisión, para allá vamos. Y preguntan varios, bueno, ¿y la solución? Es que es difícil, a ver, la solución puede ir por la vía política, de que una vez por todas elijamos candidatos que tengan la valentía de imponer la ley por la fuerza incluso, digamos, de republicano hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha, incluyéndolos. O de frentón va a pasar algo más radical, o un político caudillista va a tomarse el poder y va a incumplir la ley a efectos de aplicar la ley, no sé si me explico, o de frentón van a volver las Fuerzas Armadas a tener que hacer, digamos, una restauración del orden público. Ahora, ¿a qué costo? Porque el problema es el costo que eso significa para ellos después. ¿Cuántas personas de esos uniformados van a terminar presos, perseguidos, vilipendiados, rebajados y darle de pasadita 20 o 30 años más a la izquierda para que siga hablando Bueno, de pero es violación que de derechos humanos? Si es que no se hablando de cansan los nunca. indultos, no debemos olvidar que aquí solamente se indultaron terroristas de izquierda y de la fuerza, y con ley de indulto vigente no se indultó al otro lado. Entonces ese tipo de cosas también hay que decir, oiga, pero no estaban buscando la paz social, pues, porque se Sí, indultan a todos y dicen, ¿sabes qué más? Esta cuestión pasó tremendo, indultamos, ya, ok, yo puedo aceptarlo, pero indultaron a otro lado nomás. Entonces esta cuestión evidentemente deja una herida abierta que va a tener sus consecuencias. sí. Así que, porque la historia es así. Leticia Guerrero. Bachelet hizo una mesa de educación de 80 personas, todavía no logran reunirse. ¿Qué te parece? Bueno, le agradezco el humor, doña Leticia, me hace bien ante esta situación. Nelson Bustamante Cárcamo. Plan de Efectivamente, sacar las minas de la frontera, claro, claro, tenía que minimizarla, digamos, para claro, dejar ya de firmó el acuerdo que permitió ahora esta entrada desmedida, y porque la verdad que igual se podrían implementar sistemas de control vía drones, otros sistemas, pero no los quieren instalar. Si esto está dentro de un plan, o sea, hay que tenerlo súper claro. En este momento, parte de la política nacional está siendo enemiga de Chile. Eso es así, lamentablemente. Sí, no, sí. A ver qué dice la Ariana. El MIR sigue activo como movimiento social de carácter subversivo, poblacional, obviamente con elementos nuevos. Claro, pues sí. No me extraña, no me extraña que sea así. No me extraña que sea así, no me extraña que... Acuérdate que hemos tenido varios, Pablo, atentados con artefactos explosivos en Santiago. Algunos no han explotado, o presionado, perdón. Sí. Otros sí, pero en menor cantidad, o con solo ruido, o con solo pérdidas materiales, pero ya se está oliendo grupos subversivos de extrema izquierda que puedes incluir a este movimiento, que van a intentar, en lo que queda de tiempo de Boric, desestabilizar completamente el sistema. Tenemos Absolutamente, tiempo para porque una última pregunta, un último comentarillo, Pablo. Richard Luchetti, vamos derechito a un nuevo pronunciamiento militar, no hay otra solución. Bueno, puede ser, don Cucha, es que lamentablemente, o sea, no sé si lamentablemente sea la palabra, pero nuestras Fuerzas Armadas evidentemente, dado comportamientos como el ex ministro Larraín, evidentemente están mirando mucho. ¿O Sí, quién no lo haría? Decir, bueno, a ver, señores, nosotros le salvamos el pino una vez, y cuál el famoso pago de Chile. Entonces, bueno, habría que tomar con mucho ojo eso. Ahora puede ser, porque en nuestra historia esto ha pasado 6, 7 veces ya. sí, Porque además, no necesariamente tiene que ser un gobierno de 15 años, y pueden haber muchas alternativas en nuestra historia de movimientos de enlace, acuérdate, ruido de sables, cuántas cosas han pasado en nuestra historia, digamos. Así que sí, no necesariamente significa un Pinochet, pueden ser otras cosas, digamos, que den a entender que quieren ordenar el país, porque eso sí sí. es su deber, dado el juramento a la Constitución y a la ley. No sé si Sí. quieres complementar algo, Max.
No, yo lamentablemente espero que prime la cordura. Difícil lo veo. Siempre, bueno, nuestro, nuestro lema nacional, y esa cuestión no la inventé yo, dice clarito por la razón o la fuerza. Esa cuestión es el lema de Chile. Y espero que la fuerza la imponga, digamos, quien tenga que imponerla. Pero así dice el lema de Chile. Cuando la gente no entiende por la razón, tiene que ser por la fuerza. Lamentablemente es así. Insisto, nadie quiere que sea así. Porque todo el mundo pierde, en fin, etcétera. Es traumático. Uno espera la evolución más que el camino de la fuerza, pero cuando, cuando un país no entiende, no entiende. Querido amigo, te mando un Ya, abrazo, que tenga una buena otro gusto semana. haber conversado. Ya. Todos los Y teleoyentes, gracias a toda la gente que tuvo la paciencia de escucharnos. Un abrazo, que esté muy bien. un abrazo a todos de Nacional Libertario, cuídense, buena Chao, semana. chao.